Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Arango Hernández Jorge, Carvajal Robles Sebastián, González Gómez Frida Vanessa, Moreno Rivero Michael Alexis, Mota Zárate Aldo, Rojo López Edson Brian y Sánchez González Brandon Alberto. Vamos a presentar lo que es la descripción de nuestra metodología del trabajo, el cual es el desarrollo e implementación de software de control logístico para los servicios de paquetería. La metodología del proyecto consiste en 5 fases, donde la primera es análisis. En la fase de análisis vemos lo que es la problemática, comprensión del dominio, los riesgos, la recolección de datos y el plazo para finalizar el proyecto. Como problemática tenemos que, dada la gran demanda y la necesidad que enfrenta la población por el confinamiento del COVID-19, es respecto a los servicios de paquetería, ya que ha aumentado la demanda doméstica en estos servicios y genera que el sector de la logística y la paquetería no se ha llevado a cabo como debería. La comprensión del dominio tiene como objetivo principal estudiar nuestra problemática y obtener conocimiento suficiente para proponer una solución adecuada. Dentro de esta, nuestro punto de partida es que las empresas que integran el sector de la logística y la paquetería presentan un alto nivel de informatización. Se detecta una nueva necesidad que nosotros queremos darle solución a través de nuestro servicio, que va a mejorar la atención al cliente tanto durante la ejecución del servicio hasta su finalización. Los riesgos que podemos presentar durante el desarrollo del proyecto es el riesgo de alcance, en el cual se puede dar si algún integrante del equipo añade nuevos requerimientos y va a ampliar el alcance o lo va a modificar. Los riesgos de planificación es porque ya sea por nuestros errores propios, que no nos hayamos planificado inicialmente como debería y tengamos causas externas. Y los riesgos tecnológicos es que utilicemos algún software u otra utilidad informática inadecuada. También planeamos recolectar datos, los cuales van a ayudar a identificar a las diferentes personas o grupos que conviven con la problemática, y estos se deben ver afectados ya sea positivamente o negativamente. Para esto vamos a realizar una encuesta de 5 preguntas, los cuales van a tener opciones múltiples para acertar nuestra experiencia en estos servicios. El plazo para finalizar nuestro proyecto es por aproximados de julio del año en curso, ya que no tenemos una fecha definida con exactitud. Esa sería la parte que corresponde a nuestra fase 1, que vendría siendo la de análisis. A continuación, yo voy a introducir lo que vendría siendo nuestra fase 2, que corresponde al diseño. En la fase 2 tenemos 4 procesos que vamos a utilizar para esta fase. El primero sería determinar las funciones, el segundo realizar un bocetaje, el tercero es la selección de los colores y el cuarto serían los requerimientos del programa. Dentro de la parte de determinar funciones, nosotros tenemos que establecer desde un principio cuáles son las funciones o ciertas acciones que va a realizar el programa. Esto tiene como objetivo orientarnos hacia el diseño que va a tener nuestra interfaz para que sea de cierta manera intuitiva para nuestro cliente. En la parte de realizar el bocetaje, tenemos que, como su nombre lo indica, realizar un bocetaje sobre las posibles interfaces o ventanas que va a utilizar nuestra aplicación. Esto nos puede ayudar para ir determinando el estilo o el enfoque que le queremos dar a la aplicación, además de que nos va a ir ayudando en gran medida a ver qué funciones son más importantes implementar y cuáles no tanto.
La siguiente etapa de la fase de diseño es la selección de colores. Esta etapa es complementaria a la anterior, la de bocetaje, ya que una vez teniendo bien claro cuáles son las interfaces, debemos de hacer una correcta y adecuada selección de colores para que nuestro programa o aplicación sea cómoda para el usuario. Esto se realizará basándose en distintos métodos y teorías. Ejemplos de ello podría ser la teoría del color o un breve análisis del mercado, por mencionar algunos. La siguiente sería la etapa de requerimientos. Finalmente, teniendo ya la interfaz completa y finalizada, debemos de determinar cuáles son los requerimientos que va a necesitar el usuario para poder ocupar nuestra aplicación o programa en su dispositivo. Esto sería todo lo que correspondería a la fase 2, que sería la de diseño. A continuación, vamos a explicar lo que vendría siendo la fase 3, codificación. Bueno, ahora vamos a explicar la parte de codificación. En esta fase se divide en varias etapas. La primera, definición del lenguaje, estándares y estructura de la aplicación. Tenemos la organización del proyecto, la estructura del proyecto mismo y la base de datos, así como la parte de programación. Primeramente, vamos a establecer el lenguaje que se va a utilizar para el desarrollo de la aplicación. Bueno, previamente ya fue definido en partes anteriores debido a la construcción de la interfaz y la problemática principal. En base a esta parte, vamos a obtener la respuesta y en conjunto con el equipo se determinó que va a ser el lenguaje de programación Java. Para la parte de los estándares van a ser definidos en esta etapa, ya que se deberá llevar un mismo estilo de programación para que todos los miembros del equipo puedan entender en el menor tiempo posible. Un ejemplo de esto, es la clase pública, siempre va a estar primero en la programación, ya que como recordemos, muchas de las clases en Java se derivan de esta misma clase pública, así que, deberá de tener todos los accesos. El segundo ejemplo es cuando una línea de código esté demasiado larga, se deberá fraccionar siempre después de una coma o de un operador, como lo muestra la tabla de estándares. Vemos aquí un ejemplo de cómo no ocupar o hacer nuestra programación. La línea de código se fracciona justamente en el operador que es -long name 5 y la condición. De esta manera nosotros tenemos un orden, como vemos no se respeta el orden del condicional y en la parte de sí respetamos el orden del condicional donde entra el if y los bloques de sentencia que ya son las condiciones. Para la organización del proyecto, como sabemos las carpetas en Java se estructuran o los paquetes se estructuran de cierta manera que se pueda hacer más accesible al proyecto. Como vemos, está seccionado por imágenes, clases, base de datos, métodos, recursos y las librerías que vamos a utilizar. Continuando con la estructura del proyecto, tenemos el diagrama de flujo, el cual, inicia con los datos del cliente. En esta parte, el diagrama solamente representa una cierta parte de la aplicación, enfatizando principalmente en la función base de la aplicación. Como vemos, los datos que van a ingresar serían los del paquete. En este caso, podría ser el folio, podría ser el código de recepción o el código QR mismo que la aplicación o la empresa genera. Confirmando datos es otro proceso que se lleva a cabo y se toma una decisión si son correctos los datos o si definitivamente no cumplen con las condiciones específicas. Para el orden, vamos a poner el proceso de ingresa orden, que va a ser los procesos internos de la aplicación, mismos que se van al proceso de consultar orden. Y en este caso tomamos la decisión de si la orden existió y en caso de que exista, vamos a generar los datos y principalmente vamos a entrar a lo que serían las opciones de este
como vemos aquí, un switch, el cual, bueno, pues va a tener las diferentes variantes de editar, cancelar, informar y retener. Todo esto, bueno, se va a modificar durante el proyecto y va a poder ayudar a la construcción del reporte final que se va a realizar, y si realmente el proyecto puede generar esa parte para que los usuarios pues se sientan a gusto y también la empresa pueda tener un mayor desempeño. El modelo para la construcción de la base de datos, bueno, realmente relacionamos solamente las tablas. Como vemos, pues tenemos las tablas de persona, tenemos la entidad perfil, el envío, el producto, el proveedor, la compra y la sucursal. Todo esto se va a hacer con diferentes variantes, que lo que sería, por ejemplo, el envío, pues tenemos el ID, el producto, la fecha, la dirección. Todo esto se obtiene directamente de una base de datos que, bueno, más adelante en el proyecto se estará enfatizando cuál sería el sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar. Como vemos, pues todo está relacionado para que podamos tener esa accesibilidad para el cliente. La programación, bueno, es la etapa más importante del proyecto. Va a suceder todo lo relacionado a la programación del código y la creación de la base de datos, junto con su conexión y el ensamblaje con el layout o interfaz gráfica que previamente ya explicaron mis compañeros anteriormente. Para la parte de los esfuerzos, bueno, tenemos que la programación de todo el código fuente se va a crear en las clases necesarias y con sus respectivas funciones y métodos. Posteriormente, la creación de la base de datos y la conexión al programa. En ese bloque se va a crear pues la base de datos y se unirá con su conexión pertinente. Pasamos al último bloque, que es la incorporación del layout. Para esta parte, pues ya previamente las fases anteriores se han cumplido y se procede a incorporar el layout diseñado por otro grupo de trabajo. Esto sería lo que corresponde a nuestra tercera etapa, que es codificación. Procedemos a nuestra cuarta fase, que son las pruebas. Bueno, la fase de pruebas. En esta parte del desarrollo se realizan las pruebas al programa para encontrar o resolver problemas, errores y bugs en el programa, así como ver si el programa cumple con el propósito planteado. Bueno, esta fase se divide en 3 etapas, que es la de testing y análisis del programa, reprogramación y búsqueda de fallas, y la de pruebas realistas. Comenzamos con la primera etapa, que es testing y análisis del programa. Bueno, inicialmente se va a ejecutar el programa y se va a utilizar en una simulación de uso real, para así detectar fallas o posibles ajustes que se le puedan hacer a la interfaz o al programa en sí, ya sea modificar alguna interfaz, agregar o quitarla. Continuamos con la segunda etapa, que es la de reprogramación y búsqueda de fallos en el código. Una vez que se realizó la primera etapa, que vendría a ser la de la fase de pruebas, aquí se va a buscar corregir el código, corregir esos bugs, esos fallos o acomodar esas interfaces. Al terminar esta fase, se va a regresar a la primera fase para hacer la prueba. Y si se llegase a encontrar otro error o alguna otra cosa a pulir, se repetiría el ciclo las veces que sean necesarios. Una vez que ya está el código como se quiere, se continúa con la tercera etapa. La tercera y última etapa es la de pruebas realistas. Una vez pasando la etapa 1 y 2, donde se busca eliminar las fallas críticas, se va a las pruebas realistas. ¿En qué consisten? Consisten en llevar el programa a una empresa para que le dé un uso y así obtener un informe realista en un entorno completamente real. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué se realizan las anteriores etapas? Se realizan para que el programa esté funcional, ya que se va a utilizar ya para la empresa. Una vez la empresa termina su uso, va a llevar un informe para mostrarnos qué fallas le encontraron o qué buscan pulir. Y ya una vez con ese informe se va a corregir y se va a repetir la fase de pruebas. Ya una vez que no hay fallas, se puede continuar con la siguiente fase. Esto correspondería a nuestra cuarta fase, que vienen siendo las pruebas, y finalmente continuamos con la quinta fase y última, que corresponde a la implementación.
Bueno, de acuerdo a la implementación sería en 5 pasos, que sería la instalación, pruebas de instalación, actualizaciones, revisión general y capacitación. Para la fase de implementación es necesario que sea empleado en los servicios de paquetería para poder tratar de brindar la oportunidad de poder expresar lo necesario al enviar el paquete. Esto para poder manejar un registro seguro de los pedidos y se pueda tener una opinión de los clientes sobre si su pedido llegó a tiempo, si le llegó en excelentes condiciones, si hay algún fallo en su caja, algo que normalmente uno como cliente podría externarle al servicio de paquetería. Primero sería la instalación. La instalación es enviar hasta a la misma empresa un equipo de técnicos especializados para que instalen el sistema en las computadoras de la empresa para que así puedan utilizarlo y realizar las pruebas realistas que se mencionaron anteriormente. Las pruebas de instalación. Posteriormente de realizar nuestra instalación del sistema, tenemos que proceder inmediatamente, si es posible, a la parte de las pruebas para que podamos mostrarle al trabajador el paso a paso para que el usuario pueda ver el funcionamiento de nuestro programa y de igual manera se le irá mostrando cómo va el sistema. Todo esto mediante la logística de la misma paquetería o de la misma empresa de paquetería que sea la que tenga el programa. Después sigue la parte de actualizaciones. En esta parte es dependiendo de que si el usuario decida que pues, necesitamos hacer cambios en la parte del proceso o en la parte estética, entraremos en una fase de actualización donde se implementarán estas modificaciones de acuerdo a las necesidades del mismo usuario. En la revisión general es dependiendo de cómo es la eficiencia del sistema. En esta parte procede a ver cómo cargan los clientes y los registros en el sistema y pues se le ve la información cargada y pues el usuario ve cómo es esta eficiencia del sistema. Sigue. La parte de capacitación, esa es la última fase. En esta fase a los empleados del cliente se les capacita para que puedan operar de manera eficiente dicho sistema. Pues esto sería parte de la implementación. Ya para finalizar, esto correspondería a lo que vendría siendo nuestra metodología relacionada a nuestro proyecto. Cabe mencionar que cualquiera de las fases podrían sufrir algún tipo de modificación o cambio conforme se vaya avanzando en el desarrollo del proyecto. Estos cambios se irán haciendo correspondientemente conforme vayan suscitándose. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Espero que tenga un buen día, profe. Y nos despedimos. Nos vemos esperando la siguiente semana.